Diga. Vamos a hacer unos ejercicios de Qigong primero. No sé si han hecho Qigong No, alguna vez. nunca. Es una gimnasia china. Qigong significa Qi es energía, no Qi. Y Gong es entrenamiento, o sea, es como entrenamiento energético. Bien. Y se puede practicar para acondicionar el cuerpo, es lo que se llama Qigong para la salud también, y es una muy buena preparación física también para una práctica de meditación. Ajá. Porque a veces uno va a la meditación y el cuerpo quizás no está en condiciones para sostener una postura estática durante un tiempo. Entonces, con el Qigong, entre otros beneficios, nos alivia a veces los dolores, nos da movilidad articular, mejora la postura, nos permite respirar mejor. Todo eso es una buena preparación para la práctica de la meditación. Aunque se puede practicar por separado, aunque uno haga meditación, en este caso la propuesta es como, bueno, hacerlo como preparación. Ajá. Bien, entonces, vamos a empezar con un ejercicio de calentamiento de articulaciones. Moviendo muñecas hacia el otro lado. Codos. Y al otro lado. Hombros. Sí. Mientras no duela. No, a mí ya me cruje, todo ya con 50 años estoy crocante. Hacia atrás y hacia adelante. Manos en la cintura, dentro del pecho, vuelvo atrás y vuelvo al otro lado. Ya y aquí. A su ritmo. Vamos a girar cintura. A su lado y hacia el otro. Con caderas. Cambio. Al otro lado. Junto los pies. Con masaje las rodillas. Flexión y Esa sí que es linda. hacia el lado. Y hacia el otro. Bien. Ahora, punta de pie, giro. Un lado y hacia el otro. Y otro pie. Bueno, ahora nos empezamos a quitar todo lo que Si hace ruido es porque está vivo. Bien, entonces sacudo un poco. Hacemos un zapateo. Vamos a rebotar un poquito sobre talones, relajando el cuerpo. Y le damos las manos arriba. Y un giro un poco arriba y abajo. Y vuelvo al otro lado. Y vuelvo, haciendo torsión de columna. A un lado, y vuelvo. Al otro lado. Y vuelvo. A un lado. Y vuelvo. Al otro lado. Y vuelvo. Bien. Ahora, tiro palma arriba. Miro la palma que está hacia arriba. La otra se torsiona opuesta. Y giro. Pulgar abajo y la otra palma arriba. Torsión. Giro. Cambio al otro lado. Cambio. Cambio. Bien. Vamos a hacer un suave masaje. Acumulando las puntitas.
y lumbar y pulmón. Bueno, entonces, vamos a hacer esto es como un calentamiento de articulaciones. Vamos a hacer una serie de Qigong que es para corregir la postura. Lo principal en el Qigong es coordinar el movimiento con la respiración y la atención. Entonces, primero con las palmas, inhalo, subo, sostengo arriba, miro al frente, relajo, suelto. Traten de no forzar la respiración, simplemente inhalo, cuando subo, miro al frente, exhalo cuando va. Y repito. Miro al frente. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien. Voy a abrir un poco más la postura. Postura de jinete. Manos cruzadas adelante. La pelvis un poco hacia adelante. Rodillas flexionadas. Espalda recta. Tomo aire al medio. Exhalo, miro un lado intenso. Una mano se estira, pero sin estirar completo, con el codo flexionado. La palma vertical, puede estar abierta. O con los dedos índice y medio estirados. Y la otra mano tira atrás como tensando la cuerda del arco. Y miro. Suelto. Suelto. Vuelvo al centro. Punto al medio. Inhalo. Exhalo al otro lado. Solo muevo el cuello. El codo de atrás está a la altura del hombro. Suelto. Inhalo. Alternando. Exhalo. Punto omóplatos, abro el pecho. Suelto. Inhalo. Exhalo. Suelto. Inhalo. Miro. Tenso. Exhalo. Codo hacia abajo. Suelto. Inhalo. Miro y tenso. Palma vertical. Suelto. Bien. Ahora vuelvo a juntar. Tiene el hombro. Ruedas relajadas. Inhalo y subo una mano. Miro al frente, empujo arriba y abajo. Relaja. Inhalo y sube la otra mano. Relajado. Exhalo, miro al frente. Relaja. Y voy alternando. Inhalo. Exhalo. Relaja. Inhalo. Exhalo. Empujo arriba y abajo. Cuando levanto, no levanto el hombro. Es decir, empujo hacia arriba, pero el hombro se queda en su lugar. Inhalo. Exhalo. Y bien. Cambio ahora desde esta posición. Voy a llevar las palmas hacia adelante y sigo girando pulgares hacia atrás. Miro un lado sobre el hombro. Inhalo. Exhalo y vuelvo. Voy mirando como por la línea del horizonte. Hacia un lado. Y vuelvo. Hacia el otro lado. Punto. Omóplatos, abro el pecho. Y vuelvo. Inhalo. Exhalo.
Eso. Inhalo. Eso. Bien. Hago un poco más la postura. Luego postura de jinete. Bueno, ya flexionar la espalda recta. Ahora vamos a llevar el peso a una pierna. Inclino el tronco sobre la rodilla, paso el peso al otro lado y me levanto, trabajando desde la cintura al centro. Y voy al otro lado. Llevo el peso, bajo, traslado, levanto y al centro. Bien, ahora inhalo y exhalo cuando bajo. Cambio el peso, inhalo cuando subo. Hacia el centro. Y al otro lado, bajo, cambio, levanto, hacia el centro. Alternando, fortaleciendo la cintura, las piernas, levanto y al centro, bajo. Bien, vuelvo a mano en la cintura y voy masajeando, bajando con las piernas estiradas hasta los tobillos o donde llegue, puedo llegar a los pies, a la punta de los pies y sigo moviendo hacia adelante los brazos y empiezo a subir. Cuando ya los brazos no suben más, suben el resto del cuerpo. ¿Bien? Entonces, como aire, inhalo, meto en el pecho, exhalo, bajo, masaje, llego al piso, siguen avanzando los brazos y empiezo a subir, inhalo y subo. Exhalo, relajo. Inhalo, exhalo. Brazos hacia adelante, inhalo y subo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo y subo. Exhalo. Una vez más. Con el pecho, tibia hacia abajo. Suave hasta donde llego y empiezo a subir. Y bien. Vuelvo a la postura del jinete una vez más. Rodillas flexionadas. Los puños, el bocón en la cintura. Entonces, tomo aire. Exhalo, exhalo un puño, como amenazando con el puño. Frunzo el ceño. Abro la mano. Palma hacia arriba. Pulgar adentro y cierre, sonrío. Sale la otra mano. Enojo, saco el enojo por los ojos. Abro, sonrío. Otra mano. Abro, para arriba, inhalo, sonrío. Abro, inhalo, y traigo. Un ceño, abro, para arriba, inhalo, sonrío. Último, abro, inhalo, y vuelvo. Ahora voy a juntar los pies, vamos a hacer equilibrio, con las manos al lado. Voy a traer el peso adelante, levanto talones y bajo. Fuerza. Inhalo, subo. Exhalo. Inhalo, subo, miro al frente. Exhalo. También puedo
Me haré subir, bajo la mitad y me dejo caer, vibrando el cuerpo. Y dentro del hombro, palmas al ombligo. Mantengo. Un masaje alrededor del ombligo. Y al otro lado. Esa serie se llama Batonji, que significa como las 8 piezas del brocado, las 8 joyas, porque son 8 ejercicios muy populares en China para mejorar la postura y beneficiar la salud. ¿Ven? ¿Habían hecho antes? No, yo había hecho, pero es en, ¿cómo se llama? Voy al club y hacemos, ay, se me fue la cabeza. Es muy parecido con, no yoga, parecido, no me acuerdo. Bueno, Pero es así, hacemos muy esto es una serie, si quieren se pueden buscar para presentarse. Esto es una serie de Qigong, hay muchas series distintas, cada una tiene sus movimientos, sus secuencias y sus funciones, pero básicamente todo entra en la categoría de lo que sería Qigong para la salud, aunque también se puede practicar con otros fines de entrenamiento energético. En realidad hay Qigong para, por ejemplo, como ejercicios terapéuticos específicos para tratamientos, sería terapia con ejercicio de Qigong. Igual esto mismo nos ayuda a corregir la postura, por ejemplo, pero a veces tenemos quizás una patología en particular y podemos hacer, por ejemplo, algún ejercicio para el hígado, para los riñones, para, no sé, el vértigo, hipertensión, lo que sea. Eso es terapia con ejercicio de Qigong. Si no, si lo hacemos de forma preventiva, sería Qigong para la salud, o también se puede entrenar desde la perspectiva de la medicina china, lo que sería el entrenamiento energético del cultivo de la energía para poder hacer terapias, como que hacer masaje o algún tipo de terapia que use las manos para potenciar la habilidad terapéutica que tenemos natural. Pasa que necesita un entrenamiento. Me acordé, Tai Chi. Eso, el Tai Chi es un primo. Un primo del Qigong. El Tai Chi viene de un arte marcial, ahora se ha transformado en una práctica. Claro, este ejercicio que hiciste lo usábamos en Tai Chi también. Sí. Ajá, sí. A veces se practican juntos el Qigong y el Tai Chi porque es muy común que los practicantes de Tai Chi sepan algo del Qigong y viceversa. El Tai Chi tiene como otras finalidades, pero se puede practicar también para la preservación de la salud. Pero es un poco más complejo porque es como tiene un arte marcial, como que hace una suerte de combate simulado, secuencias. Sí, no, nosotros hacíamos más que nada esos movimientos que necesitas, sí, la Tenemos postura, la respiración. Más énfasis en la técnica. También se practica el Tai Chi deportivo, se hacen competencias mundiales. Eso como da otro nivel de práctica, pero en sí beneficia seguro como actividad. Sí, lo hacíamos así al aire libre, descalzo en el tapete, y hacíamos el movimiento así de la respiración. Pero no hacíamos ningún combate. No, Era más que nada así de relajación. Claro, originalmente, por eso, el Tai Chi originalmente tenía un arte marcial, ahora se ha ido como transformando en otra cosa, pero bueno, como todo, va cambiando. Sí. Bueno, entonces en esta serie trabajamos sobre todo la postura, la alineación, trabajamos mucho la columna, no sé si lo pudieron sentir. Sí. Me cogió toda hasta las medias. No, aparte, la cuenta te duele. O sea, yo, por ejemplo, cuando lo pusimos el tema de los gemelos, claro, me di cuenta que los tengo recontracturados. O sea, cuando empezás a hacer estas cosas, te das cuenta
lo que tenés en el cuerpo, ¿sí? Si no, no tomas noción. Y bueno, ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Sí. ¿Les parece bien? Sí. Ya que tenemos el cuerpo más acondicionado, entonces simplemente ahí en la postura en la que están, lo ideal es tratar de mantenerse con la espalda recta y lo más relajado posible. Relajamos los párpados, los ojos se pueden cerrar o estar entreabiertos. Inhalo y expando el abdomen. Exhalo y contraigo. La lengua contra el paladar. Cierro el esfínter. Contrayendo el perineo un poco. Y voy a imaginar y sentir un sol cálido irradiando por el frente, relajando las tensiones en la frente, en la cara, en el pecho, en el abdomen, por delante de las piernas y de los brazos. Y me siento una luz cálida también, relajando atrás, la cabeza, nuca, cuello, la espalda dura, las caderas, por atrás de los brazos y las piernas, hasta el suelo. Me siento una luz cálida, relajando el centro de la coronilla, la cabeza, todo el cerebro, el cuello, la garganta, pecho y diafragma, abdomen, por el centro de los brazos y las piernas, hasta la planta del pie. Siento el peso del cuerpo descargarse a la tierra. Siento la tierra que nos sostiene. Como si tuviera raíces, bien firme, sobre la tierra. Imagino, siento con cada inhalación la energía de la tierra ascendiendo por las piernas, llenando el abdomen cuando se expande. Y siento esa luz cálida, como el sol, como la energía del cielo, descender también al abdomen,
Cuando se expande. En este centro, mi centro de gravedad, debajo del ombligo, se combina. Una energía fresca de la Tierra, pesada y energía cálida del cielo, liviana, yang. En cada generación me expando. Con cada exhalación, contraigo el abdomen, condenso. Y me relajo. Llevo la atención a la respiración. Bueno, entre exhale. Percibo la textura de la respiración. Se larga, se corta. Se superficial o profundo. Se suave o forzada. Percibo el cuerpo, cómo se mueve con la respiración. Sensaciones físicas. Presto atención a las reacciones que
tengo frente a esas sensaciones. Pueden ser agradables o desagradables o neutras. La mente clasifica y nombra todas las manifestaciones presta atención a la emoción que surgen y a las formaciones mentales. Mientras percibo todo esto, continúo percibiendo la respiración. El aire que entra, el aire que sale.
lentamente, volviendo la atención al cuerpo. Como un registro de un estado emocional y mental. Y como el polvo que se sienta en un estanque, dejo que la energía de la cabeza decide en el pecho, y la energía del pecho decide en el abdomen, como los dedos un poco, inhalar y subir las manos. Exhalo bajo, llego otra vez de la cabeza al pecho y el pecho al abdomen. Y una vez más, inhalo, subo. Exhalo bajo. Inhalo, subo. Exhalo bajo. Piso, tierra, simplecito. Puedo mover un poco. Tocar las palmas. Masajear la cara. Puedo al pecho y al pie. Una vez más. A los ojos o orejas. Puedo pecho y el abdomen. Una vez más. A los ojos. Orejas. Puedo pecho y bien. Bueno, hicimos unos breves minutos de meditación. Sé cómo lo sintieron. Muy bien. La verdad que me hace falta una meditación larga como esta, porque las mías son cortas. Lo que sí, bueno, obviamente que uno cuando está prestando atención empieza a irse, ¿no? Le da no tener noción, no sé qué, como básicamente no estás con el cuerpo conectado, sino que tu mente se va. Pero notaba que se me perdía la postura y al perderse la postura me empezaba a doler. Entonces una vez volví a ponerme ahí como erguida, pero volví a ponerme fuerte y se me iba de vuelta el dolor, pero me daba cuenta de esto, de que cuando me iba con la mente, perdía la postura del cuerpo. Pero no, realmente, hermoso. Me encantó. Sí, el tema de la postura es muy importante para la meditación. Por eso, bueno, la práctica del Qigong, de todas formas, uno tiene que encontrar cuál es la postura que mejor funciona. Porque, por ejemplo, yo en general medito en esta postura, pero coloco unos almohadones extra para que las caderas estén por encima de las rodillas y en una superficie que es más blando, entonces no me comprime la circulación. Entonces, uno tiene que ir buscando qué es lo mejor. Lo ideal siempre es que el abdomen se pueda expandir relajadamente. No hace falta estar de piernas cruzadas, puede uno Sí, no, meditar yo lo puse pero... así, porque cruzado me dolía. Claro. Yo lo que veo, o sea, yo en mi casa, por ejemplo, cuando medito, que medito en mi cama, no me acuesto, me siento, pero ¿qué pasa? Que yo medito con almohadones en la espalda, en esta posición. ¿Por qué? Porque justamente me duele mucho la parte de la espalda baja. Entonces, al ponerme así, ahí no me duele. Pero claro, cuando yo intentaba estar recta, sí, me duele un montón. Claro, no es mi posición esta de estar recta. Me hace doler, pero porque yo tengo dolor lumbar. Sí.
Y al principio a veces, aunque uno haga la postura correcta, si falta quizá, como eso, fortalecer un poco, puede llegar a haber dificultades porque... No, pero igual, o sea, es que es un tema de mis caderas, no tengo problemas con las caderas, entonces por eso me hace doler la parte lumbar, no es porque no fortalezca si lo entreno, pero el tema es las caderas me hacen doler. Pero no, más allá de eso me encantó, fue buenísimo. Según los Yoga Sutras de Patanjali, cuando la postura, esto es más como del yoga, ¿no? Pero igual aplica. Sí. Cuando la postura es correcta, uno la puede mantener sin esfuerzo Claro. y favorece la concentración de la mente. O sea, siempre en la estructura es primero regular la postura, después la respiración y después interiorizar los sentidos. Como en esa progresión uno va como entrando en el estado meditativo, pero se necesita trabajar muchas veces sobre la postura antes de poder seguir avanzando, porque si la respiración, por ejemplo, no se puede desarrollar por completo, a veces eso también puede llegar a ser un impedimento. No, pero bien, más allá de eso, me doy cuenta que evidentemente en esta postura me cuesta más, pero en la que yo medito en mi cama, por ejemplo, me pongo los almohadones atrás y me pongo como 45 grados, en realidad ahí también, esa postura ideal para mí. Pero justamente porque, bueno, en este tema de las caderas, pero más allá de eso, me viene por justo. Sí, además que estoy elástica porque me dolía mucho. Cuando estoy así, Bueno, no puedo mantenerme erguida. Hago como mucha presión, trato de sostenerme así para estar tranquila y no hay que estar claro, relajada. es lo que me pasaba a mí, yo cuando tomaba loción, que me había puesto así, y ayer me empezaba a doler, entonces otra vez me ponía el día de nuevo, pero claro, es una cuestión de práctica también y de encontrarle la técnica justa. Sí, hacer correcciones siempre puede ser necesario. A veces durante la misma meditación uno puede llegar a como relajarse demasiado así me pasa. y después volver, pero lo importante es que el cuerpo no se transforme en un impedimento, porque si no, bueno, es como que no nos permite profundizar. Yo llegué así en una postura que estaba así y ya me había puesto así y estaba como así. Claro, es que te vas cayendo, no te vas dando Y me quedé cuenta. así y después cuando tomé conciencia A veces el reclinarse, porque se suele indicar la espalda recta para evitar la somnolencia también, porque si uno se reclina para atrás o para adelante también, como uno pero era como tiende a perder la vigilia. Claro, la no, atención. me quedé, estaba visualizando todo, controlando la respiración, en un momento veía lucecitas, y estaba yo en mi... yo también logré que mi mente se fuera, veía un circulito, y estaba así como muy concentrada en lo que estaba viendo, no me decía estar atenta a las emociones, entonces estaba prestando atención. En un momento me quedé así, y cuando tomé conciencia que dijiste del cuerpo, volví otra vez a ponerme derechita. Nosotros hicimos acá una meditación muy larga porque vino un monje tibetano a visitar acá a Mendoza y estuvo como una Emilia, y éramos muchas las personas que estábamos, pero yo tomé la opción de ponerme contra la pared. Y entonces ahí pude mantener la meditación, duró 45 minutos, fue un montón. Y ahí la pude mantener bien. Pero por eso te digo, o sea, que quizás sea yo, que es una cuestión de que tengo estos dolores, digamos, de lumbares, que por ahí el tema de acomodarme mejor contra una superficie me resulta más fácil. Sí, bueno, de hecho, hay una corriente del yoga que se utiliza mucho elementos para llegar a la postura con elementos asistidos, ¿no? Claro. Yo quisiera hacer lo que hacemos. Bueno, y con yoga también, con Emi, que hemos hecho yoga, he venido clases con Emi, me pasa igual, o sea, he hecho las meditaciones así, contra la pared. Yo eso quisiera lograrlo cuando me estaba haciendo con las piernas. Sí, es cuestión de práctica, pero ¿Cómo te pones para en realidad yo suelo meditar con las piernas cruzadas, pero sobre un zafu, que es un almohadón duro, que está sobre un sillón. Entonces, entonces no tengo acá esto me hace como una reacción, como es más dura la superficie, me comprime un poco la circulación y no sería mi postura ideal. Tendría que incluso levantar un poco más. Lo ideal es que las rodillas estén al mismo nivel, pero si no, acá lo que hice yo es acomodarme de esta manera como para evitar esa tensión. Porque uno, bueno, no siempre tiene las condiciones ideales, pero lo importante es que uno se pueda relajar, mientras está como firme pero relajado.
como si fuera como un punto de equilibrio, de quietud, ¿no? Como un péndulo Sí. que tiende a la quietud, a veces se mueve un poco, entonces, pero es como sería un péndulo invertido. A veces puedo ir un poquito más adelante, un poco más atrás, un poco más firme, un poco lento en el pecho, voy regulando, pero busco entrar en un estado de relajación. No hay vuelto la relajación, no pude contar. Re bien. Era como apenas viste tomar contacto con mi cuerpo y vuelves, pero como re bien. Así que todo buenísimo para el ejercicio también. Bueno, y respecto del tipo de meditación, ahí hicimos la primera parte con un enfoque un poco más taoísta, ¿no? Esto de visualizar la energía del cielo y la tierra y concentrar en el abdomen, eso como más taoísta. Pero después hicimos como una guía de la meditación más pasando por los puntos de la tradición budista, budismo sobre todo, dentro del budismo hay muchas corrientes, sobre todo el budismo como Theravada, que se llama Hinayana, que es como el más antiguo, donde tenemos, por ejemplo, el objetivo de la meditación, tenemos que se establece la atención, se llama la atención consciente o el mindfulness, se establece en el cuerpo, la atención al cuerpo, se establecen las sensaciones del cuerpo, se establecen las emociones, a veces que pueden venir de las mismas sensaciones físicas o pueden venir de algún, como se dice, residuo kármico que uno tiene todavía operando. Las emociones, sobre todo en cuanto a aversión o apego, Sí. es decir, algo me puede resultar placentero o me puede generar un rechazo, sensaciones agradables o desagradables, como les decía, y también después sobre eso las formaciones mentales que pueden surgir mismo de las mismas sensaciones y emociones que vienen del cuerpo o elaboraciones mentales que uno va trayendo. Entonces, sea cual sea el objeto que toma nuestra atención, simplemente es el desarrollo de la atención plena, es prestar atención a esas formaciones mentales o a esas emociones o a las sensaciones que vienen del cuerpo y podemos partir dentro de la atención al cuerpo, podemos prestar atención a la respiración. Eso es uno de los ejes fundamentales, por ejemplo, en la respiración que se llama Anapanasati, que es la atención a la respiración, mientras estamos, esto lo podemos hacer mientras estamos sentados meditando, o caminando, o acostados, Eso o en lo hago cualquier siempre. momento. La atención a la respiración como un punto de apoyo, un foco, que nos vuelve a la atención, porque así la atención tiende a dispersarse, pero con una sola respiración es como podemos volver al momento presente. Y esa es como una de las prácticas más importantes para desarrollar la atención plena. La atención plena es como una cualidad de la mente que se entrena y se desarrolla y se dice que es el primero de los factores que nos llevan al despertar. Por ejemplo, el desarrollo de la conciencia, a veces se traduce como iluminación, o a veces se habla de, bueno, el samadhi o el nirvana. Bueno, ¿qué significan estas palabras? Son anteriores al budismo, ¿no? Vienen también de la tradición yogi. De hecho, el Buda, en su historia, no sé si la conocen, que él era un príncipe que tenía como una vida palaciega, siempre se había tratado de que no tuviera contacto con las partes más crudas de la realidad, hasta que ya siendo adulto, incluso teniendo familia, teniendo hijos, decide salir de su confinamiento, porque vivía, como se dice, en un... Es el libro de Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? Sí, hay varios libros que relatan la misma historia, pero lo que cuenta es que él sale de ese confinamiento, se escapa, por así decirlo, porque como que no le tenían del todo permitido, y cuando su auriga, que era el que conducía el carro, que lo llevaba a él, lo acompaña, empieza a recorrer la ciudad por fuera del palacio, se empieza a encontrar con cosas que le habían sido ocultadas, no le habían mostrado la realidad tal cual era. Entonces se dice que primero se encuentra con una persona vieja y le pregunta a su
conductor que era eso, y dice, eso es una persona vieja, y eso también me va a pasar a mí, sí, nos pasa a todos. Entonces se queda pensando. Después se encuentra con una persona enferma, dice, ¿y eso qué es? Eso es una persona enferma, y eso me va a pasar a mí, sí, pasa a todos. Vuelve a quedar impactado. Y por último se encuentra con una persona muerta, un cadáver, y dice, bueno, ¿y eso qué es? Eso es un cadáver de una persona que ha muerto, y eso también me va a pasar a mí, sí, nos pasa a todos, y le produce un profundo efecto también en su conciencia, al darse cuenta de que la realidad no era como se la habían mostrado. De hecho, hay varias versiones de este relato. En una de las versiones se dice que esos son como le llaman los mensajeros divinos, porque son como mensajes que traen en forma de la vejez, la enfermedad y la muerte. Y el cuarto, se dice que se encuentra con un renunciado, una persona dentro del lugar donde es originario el Buda, que nace en Lumbini, en el norte de la India, lo que ahora es Nepal. El reino se llamaba Kapilavastu. Ya habían prácticas yogi en esa época, practicantes renunciados porque buscaban a través de prácticas de ascetismo y meditación su conexión con la dimensión espiritual. Entonces ve una persona vestida con una túnica que estaba, por así decirlo, feliz, o por lo menos no estaba sufriendo, y pregunta qué es eso, y dice, bueno, ese es un renunciado, y se le muestra como bueno, un camino entonces hacia la liberación de ese sufrimiento que él percibe. Entonces se dice que a partir de ese momento él le entrega su ropaje al conductor, no vuelve al palacio, sino que inicia un camino de búsqueda interna, buscando primero distintos maestros, haciendo distintas prácticas, de estas de ascetismo, de meditación, ayuno, prácticas que son a veces muy severas, muy extremas. Se dice que está durante 6 años haciendo este camino hasta que llega al punto de casi morir por ayunos muy prolongados, y estando a punto de morir, una persona que lo ve cuando él estaba como a la orilla de un río casi desmayado de inanición, lo ve, le da agua, le da comida, lo cuida, y él se da cuenta, como una de sus primeras realizaciones es que los extremos, claro, no llevan a la liberación del sufrimiento, más bien lo contrario. Entonces plantea el camino del medio, que es como se dice, como tensar una cuerda, ya sea un arco o de un instrumento, si está demasiado creo que todos tensa. nos entendemos así, ¿no? Un poco el camino de todos, vamos descubriendo eso. Esa es la búsqueda del camino medio, es eso. Si está demasiado tenso se rompe, si está demasiado flojo no va a sonar en armonía o la flecha no sale disparada. Entonces tiene que haber una sintonía justa ahí en la tensión. Entonces, bueno, se dice que se sienta en un árbol y decide no volver a levantarse hasta que no encuentre la verdad, hasta que no se ilumine, como se dice, y él tiene como sus primeras experiencias de iluminación. En ese momento, se dice que antes de que encuentre su primera realización, se le aparecen como las manifestaciones de la ilusión, como las tentaciones, de los placeres, el poder y todo lo que él tenía de su propia vida anterior en el palacio, que a veces está representado por Mara, que es como el demonio, que representa la ilusión o la muerte, que le presenta todos estos escenarios en su mente. Entonces él se da cuenta que esos son ilusiones, por eso se le llama como el maestro de la ilusión a Mara, y decide dejar de lado esas ambiciones terrenales, por así decirlo, porque sabía que tampoco lo iban a llevar a él a su objetivo, que era buscar la liberación del sufrimiento. Entonces, bueno, se cuenta que cuando vuelve de esa realización que él se ilumina, que significa que el descubrimiento, una realización interna, se vuelve a encontrar con su compañero de práctica, no estaba solo, sino que tenía un grupo ahí de ascetas que hacían prácticas con él, y primero lo rechazan porque lo ven que ya había comido, que se había repuesto, que no estaba flaco en huesos, como se dice, y lo juzgan porque creen que ya no estaba siendo tan estricto con sus prácticas y que se había dedicado de vuelta a los placeres terrenales. Y él les dice que no, que en realidad tenía que encontrar ese punto medio, y él da su primer discurso, lo que son las 4 nobles verdades,
se llama así, que bueno, existe el sufrimiento, no como se lo habían negado a él en su crianza. Y él plantea que a veces igual la palabra sufrimiento puede ser estrés o malestar, o sea, es algo que existe, toca, como la palabra en sánscrito. Que la causa, también hay distintas versiones, a veces se dice la causa del sufrimiento es el deseo, o a veces también se plantea como que la causa del sufrimiento es la ignorancia. El apego obsesivo a las cosas que nos genera sufrimiento. Y en otros también la ignorancia, pero van muy, muy de la mano las dos. Y que hay un camino entonces para la cesación de ese sufrimiento. ¿Cuál es el camino? Bueno, entonces parte del camino tiene que ver con estas prácticas meditativas. Por eso la meditación es la práctica, hay distintas formas, ¿no? Pero es la práctica fundamental en el budismo en general. Hay muchos tipos de budismo: el budismo tibetano, el budismo chino, el budismo de la India, el budismo japonés, el zen, el budismo de todo el sudeste asiático. Pero todos tienen este factor común, que es la práctica de la meditación como la herramienta o la técnica o el método o la vía fundamental dentro de otras recomendaciones. No es solo la práctica de la meditación. Por ahí a Occidente llega a veces solo la meditación como algo como separado del resto de las enseñanzas budistas, porque se incluyen, en realidad se dice que son como 3 dimensiones, que es la meditación, ¿no? Como el samadhi, que es la contemplación o meditación, la absorción, es una de ellas, y después se agregan también lo que sería el comportamiento ético, es decir, cómo uno se maneja, por así decirlo, en su vida cotidiana. Está regulado también en la enseñanza budista, porque si uno no tiene un comportamiento adecuado, también puede estar como yendo en contra de ese camino, generando más sufrimiento a veces en uno mismo y en los demás. Entonces el comportamiento se llama sila, o sea, las prescripciones como de la recta palabra, la recta acción y el recto pensamiento, por ejemplo. Y también la parte más de comprensión o de estudio también, que es como el entendimiento de la realidad, por así decirlo. Y parte de eso surge de la misma práctica, es como una retroalimentación de la misma práctica de la meditación. Uno va comprendiendo primero, por ejemplo, que dice la naturaleza de la propia mente, y en el conocimiento de la propia mente también como uno mismo va generando los apegos, aversiones y a veces nuestros estados de ignorancia, que nos hacen caer también en más sufrimiento. Entonces, bueno, es un poco una síntesis del camino budista como propuesta, que podemos tomar, como ir incorporando algunos elementos sin necesidad de hacerlo como algo devocional o fanatismo religioso ni nada. Simplemente, si nos vamos a las enseñanzas del Buda, él no estaba diciendo que lo veneraran a él. Claro. Simplemente decía, bueno, yo encontré este camino, sigan este camino, pueden tomarlo para liberarse del sufrimiento. A veces cuando se habla de liberación, bueno, ahí también es un tema un poco complejo, porque se habla de la cesación. Nirvana significa la cesación del sufrimiento, que es como algo inherente también a la existencia humana. Pero no necesariamente estamos hablando de que uno tenga que adoptar un sistema de creencias, sino simplemente, bueno, hay un método y quienes lo practican. No, pero es cierto, eso, ese fruto. o sea, nosotros por lo menos practicamos meditación y tenemos otras herramientas, pero más allá de eso, yo tengo que decir que la meditación a mí me ayudó a calmar mi mente. Yo antes de empezar a practicar meditación, yo decía, por Dios, estar loca de la casa, siempre le decía a mi mente, no se calla, yo iba a dormir y seguía. Y yo pensaba que no podía controlar mi mente. Y con la meditación me di cuenta que no, o sea, yo en este momento de mi vida estoy feliz porque no escucho mi mente cuando no la quiero escuchar. Yo estoy tranquila, en un estado de tranquilidad, de paz, de armonía.
que vos decís, wow, o sea, no lo hubiese conseguido si no hubiese sido por la meditación. La meditación me ayudó muchísimo. El tema de la técnica de respiración igual, como vos decís, yo estoy todo el tiempo dándome cuenta de cuando me voy de mi presente, porque por ahí estoy con una ensalada y me voy con el pensamiento y empiezo a respirar, solamente con el hecho de respirar y vuelvo otra vez a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, me voy a bañar y en el baño uno se va a bañar y a la otra intento estar conectada con el agua, entonces pienso que el agua me saca, todo lo que no, bueno, hablo con el agua, ¿no? Pero claro, cuando por ahí me voy, y otra vez vuelvo a respirar porque me fui con la mente. Yo no tengo que estar acá en mi presente. Es una práctica de todos los días. O sea, voy caminando y tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo. Entonces vuelvo todo el tiempo al instante presente. Eso es genial. O sea, no, son herramientas grandes, herramientas. Y como vos decís, tiene todo un desarrollo neurocientífico. Ahora tiene un avance científico desde los años 90 para adelante que es impresionante cómo se ha estudiado el tema de la meditación y la respiración. Sí, genial. Sí, de hecho, bueno, hay una relación directa entre la respiración y el ritmo cardíaco. Uno puede hacer una técnica de respiración para calmar y bajar las pulsaciones, Sí. y eso también tiene un efecto directo a nivel del cerebro, en nuestro estado mental y a nivel de las ondas cerebrales que estamos trabajando. Entonces, a veces decir controlar la mente pareciera como algo imposible, pero sí podemos influenciarla. Sí. Para lograr estados de conciencia, estados mentales más serenos. ¿Sí? O por lo menos poder observar nuestra propia mente sin identificarnos con ella. Y de esa manera también, al contrario, que no nos controle a nosotros. Por así decirlo. No, aparte del hecho solamente de que se te plantea un pensamiento, ponele, que es algo que no es, a ver, no es bueno, como un pensamiento que es nocivo. Entonces vos con la respiración, o sea, como que no le das bolita y lo corres. No, eso no me interesa, ¿me entendés? Cómo manejar eso en el sentido de, no, este pensamiento es nocivo para mí, entonces prefiero pensar otra cosa. Y es como controlar eso, es decir, ¿qué pensamientos permito y qué no? Si es algo nocivo del pasado, que no me sirve, chao, o sea, se va. Y es así, es como... Bueno, yo cuando empecé, Me lo encanta único eso. que tenía en la cabeza, así cuando empecé la respiración, se me cruzó la pareja, la puerta, y estaban ahí esperando. Claro, voy a decir, ¿para qué quiero pensar en eso? Chao. Estaba ahí con la pareja en la puerta. Es fundamental. Lo que tienen que, bueno, si no lo practicas continuamente, no te sirve de nada. O sea, yo he escuchado gente que, ay, sí, medité. No, medité cuando, medité. O sea, tienes que hacerlo todos los días, porque si no, como que es una práctica, digamos, que vos puedas hacer una vez a la semana y te va a dar un resultado. O sea, la meditación tiene con el si lo haces básicamente todos los días, en para mí 2 semanas ya tenés un avance impresionante, 2 semanas. Sí, hay gente que dice que es como una ducha para la mente. Sí, Uno debería ducharse todos los días. Y claro. más la mente. Si uno no se limpia la mente, es como Sí. que nuestra mente empieza a tener un mal olor Totalmente de internamente. acuerdo, sí. Entonces sí, es como decir, la disciplina tiene que ver con eso. No hace falta hacer largas sesiones de meditación, sí No. tener el hábito de hacer el ejercicio para poder ir, como se dice, cosechando ese fruto, porque si no, es como que, bueno, un poco está bien, pero si lo hacemos todos los días, es mejor. Yo hago una meditación de 10 minutos todos los días en el mismo horario y a mí me sirve un montón. Después cuando tengo más tiempo, sí, me gusta meditar más. Por ejemplo, la trascendental hago que es de 20 minutos y esa me encanta porque cada vez que tengo, dormí mal o tengo un día de mucha actividad, la trascendental me da una energía que es impresionante. Me parece que me hubiera conectado a un cargador de 360 y como claro, salí con muchísima energía. Pero sí, practico mucho el tema de la meditación, me gusta. Bueno, esta era un poco la propuesta para la práctica de hoy. Espero que les haya gustado. Sí, la verdad que sí. ¿Vos haces acá esta actividad? Suelo dar clases acá, ahora ya estamos terminando el año, Sí, ¿no? Noviembre